Como dice el refrán, somos lo que comemos. Nuestra alimentación se basa principalmente en los frutos que nacen de la tierra, pero ¿conocemos el proceso de elaboración de cada uno de ellos? Fuera, en Europa, se demanda mucho el aceite de oliva virgen extra ecológico. En España se sigue consumiendo aceite de oliva de producción convencional. En este programa nos vamos a adentrar en el corazón de aquellas empresas que dan forma a esos frutos que finalmente llegan a nuestra mesa. Visitaremos desde grandes instalaciones hasta pequeños artesanos de la zona de Baza y Caniles. Procesos muy distintos, pero con un producto final exquisito. Comenzamos en Olivaza, una empresa familiar de extensa tradición olivarera que puso en marcha Andrés Carrillo y Juan Muñoz en el año 1994. Cerca de 30 años en ese sector de experiencia y que conoce muy bien los cultivos, sus cuidados y, cómo no, la elaboración del aceite. Ahora Juan Jesús se une al negocio y nos cuenta paso a paso qué proceso sigue la aceituna desde que se recoge hasta que se comercializa. Raíces, el oro líquido. El aceite de oliva virgen extra, conocido como AOV, aporta una importante fuente de vitaminas que ayuda a protegernos contra la inflamación, el estrés oxidativo y los riesgos cardiovasculares provocados por el envejecimiento. Según la Fundación Española del Corazón, el consumo de aceite de oliva disminuye el colesterol, reduce la aparición de trombosis y previene la diabetes, un producto que todos tenemos en casa y que comienza con la recogida de la aceituna. Para recoger la aceituna no hay un momento exacto como tal. La aceituna empieza el proceso de envero o de paso de verde a madura a finales de octubre, noviembre, y en esa fase es cuando mejor aceite o mejor calidad sale, aunque se puede extraer algo menos de cantidad de aceite por kilo de aceituna. Pues que está el aceite, la aceituna está más verde y el proceso, como es un proceso mecánico, digamos, le cuesta más salir. O sea, un poquito, se perderá un 1% así de ese porcentaje. Para recoger la aceituna hay distintos métodos. Está la manera tradicional, que el agricultor con la familia, con los fardos y a palos, se quitan la aceituna, y luego ya hay muchos agricultores que están profesionalizados, que tienen o bien vibradores mecánicos con tipo abanico que va enganchado al tractor, o unas máquinas de mano que son unos pequeños vibradores que agilizan mucho la tarea. ¿Vale? Aquí pues tenemos agricultores de todo, tenemos unos 2.500 agricultores que trabajan con nosotros, y hay desde la pequeña explotación familiar, que lo cogen en un fin de semana ellos con sus medios como mejor pueden, hasta agricultores profesionales de gran cantidad que tienen varias cuadrillas mecanizadas. Si la aceituna se coge mucho más tarde, las aceites que se empiezan a coger en enero o en febrero, el fruto ya lleva mucho tiempo en el árbol, ha madurado, se ha pasado de maduro en el árbol, ha sufrido heladas y empieza a tener defectos. Lo que en la cata se llaman defectos, sabe el aceite un poquito de gusto de helado o sabe a palo, lo que llaman los catadores de sabor a palo, y esos unos pequeños defectos que no es el virgen extra, ya sería aceite de oliva virgen. La diferencia entre el aceite de oliva virgen y el virgen extra es que el virgen extra es de aceituna más fresca, más verde, digamos, y que no tiene ningún tipo de lo que los catadores llaman defecto. No tiene, el fruto más temprano y todavía pues, no ha pasado, como en estas zonas que en diciembre suele helar, pues no ha pasado heladas por esa aceituna, el fruto no se ha marchitado en el árbol. Ese tipo de defectos, digamos, produciría un aceite de calidad igualmente, pero ya sería virgen, que es lo que los catadores llaman con un
pequeño defecto, siempre dentro de los límites que marca la norma, que establece una serie de límites que físicamente y químicamente tiene que cumplir el aceite. Estas rejillas que tenemos aquí en el suelo son las tolvas de recepción. Tenemos 4 tolvas de recepción de aceituna dobles y en las que los agricultores pasan con su remolque o vehículo, descargan la aceituna y ya pasa al proceso de limpieza y pesado, que son las máquinas que tenemos aquí a mi espalda. Una vez que se recogen las tolvas de recepción que tenemos a pie de suelo, tenemos 4 líneas de limpieza que tiene un doble proceso. Una primera máquina, que es una blentadora sopladora, que le quita la hoja o posibles ramas que tenga. De ahí pasa a una lavadora, que elimina pues, el polvito que tenga pegada la aceituna, posibles piedrecillas que sí que la primera máquina deja pasar porque son del tamaño de la aceituna. Y de ahí pasaría a un peso, un doble peso de comprobación, en el que se saca ya pues, los kilos que ha traído el agricultor y de ahí pasaría a las tolvas de pulmón. En esta zona, en Olivaza, recepcionamos, pues depende del año de la producción, pues una producción muy variable dependiendo del año, pero este año pasado se han hecho 18,5 millones de kilos de aceituna. Eso es mucho, es una cantidad muy considerable, sí. El primer año, Olivaza se fundó en 1994, se hicieron 1 millón de kilos de aceituna y este último año han sido 18,5 millones. Normalmente, desde que se recoge el fruto hasta que llega a la almazara, ese proceso es inmediato. El proceso desde la recogida o la recepción de aceituna y el lavado hasta que están procesadas en fábrica son menos de 24 horas. Tenemos unas tolvas de pulmón que sirven de almacenamiento temporal, porque va entrando aceituna constantemente, justo al final de la jornada hasta otra mañana, y son las que abastecen a la maquinaria del interior para la producción del aceite, pero menos de 24 horas ese fruto que ha entrado aquí está transformado y procesado. Olivaza desde 2003 tiene una línea de producción ecológica certificado por el CAE de Andalucía. La variedad de aceituna es la misma, solamente que procede de agricultores que están certificados por el CAE o por distintas certificadoras como productores de ecológico. Esa línea es una línea totalmente aparte, fuera de fábrica y dentro de fábrica. Por ecológico es un cultivo que tiene que cumplir unos determinados parámetros de calidad en cuanto a producción durante el resto del año. Los agricultores tienen que cumplir esos parámetros y llevan una serie de análisis de control para certificar que eso es así y bueno, pues no pueden usar ciertos tipos de fertilizantes, abonos, herbicidas, como venenos para las malas hierbas, tiene que ser más un trabajo mecánico. La variedad de aceitunas de la que es el aceite de olivaza es fundamentalmente picual. Hacemos también en algunas partidas de arbequina, pero fundamentalmente picual. El aceite de oliva virgen extra de variedad picual es un aceite de sabor intenso, fuerte, con picor, un poquito de picor y algo de amargor, ¿vale? El de arbequina es un poquito más suave. Quizás para el que no esté iniciado en el consumo de aceite de oliva, el de arbequina es mejor aceite para iniciarse si es que viene de otras grasas. El inicio del proceso es todo mecánico. Se moltura la aceituna, tenemos una serie de molinos que lo que hacen es moler y hacer una pasta de aceituna, ¿vale? Y pasaría dentro de la fábrica esa pasta de aceituna para extraer el aceite. Desde que los agricultores depositan la aceituna en la almazara hasta que el producto llega a la sala de máquinas transcurren 24 horas. Pasado ese tiempo ya estarían listas para comenzar el proceso de molturación. Ahora mismo nos encontramos en el interior de la fábrica de Olivaza. Esta es la sala de máquinas, que es realmente el corazón de la fábrica, es donde se produce el aceite de oliva. Pues aquí, de las tolvas de almacenamiento que tenemos en fuera, de recepción de aceituna, entra con los molinos, una serie de molinos que hay bajo las tolvas, entra la pasta de aceituna ya molida, entra la aceituna con hueso y todo, machacada.
Entonces hay distintos elementos por los que pasa la aceituna. Pasa primero a unas batidoras en las que la pasta de aceituna se va moviendo de manera muy lenta, y lo que hace es agregar las gotas de aceite, se van uniendo una con otra en gotitas más grandes. Pasa a las centrífugas horizontales, que son las máquinas que tenemos en el cuerpo central de la fábrica, que es así, a una revolución muy alta, solo mediante proceso mecánico. Extraen la fracción, separan la fracción líquida, digamos, el agua de vegetación propio de la aceituna, y el aceite de la fracción sólida, que sería el hueso y el pellejo de la aceituna y demás. Simplemente el hueso es madera, se tritura porque no hay manera de sacar un hueso a hueso de la aceituna, y ese hueso, pues una vez que sale en el proceso de centrifugado, se va por un lado y el aceite va por otro. Realmente no le aporta una cualidad como tal. El proceso de centrifugado en Olivaza y en todas las fábricas de aceite, de producción de aceite modernas, lo que hacen es separar de la masa de aceituna el aceite o la fracción líquida de la fracción sólida, que sería el hueso y la pulpa. Desde los años 80 que se utilizaba la maquinaria, digamos, tradicional o ancestral de molinos de piedra y capazos, prensa de capazos, a día de hoy, pues sobre todo hemos ganado en velocidad de producción. La aceituna, como os comentaba antes, se produce el aceite en 24 horas desde la recolección de la aceituna, no hay que almacenar, no se atroja la aceituna, no se almacena, no se hacen esos montones que antes se veían en las fábricas, en las almazaras, con lo cual esto es una fruta y no se generan fermentaciones, con lo cual la calidad es mucho mayor, o sea, sacamos una calidad sin defecto. La maquinaria que tenemos aquí trabaja con agua interior para la extracción del aceite, que se utiliza una pequeña cantidad de agua, y se hace extracción en frío. El aceite que se produce en noviembre se hace una extracción en frío por debajo de 27 grados, controlado, hay que tener un control de temperatura de las masas, ¿vale? Esa sería la temperatura de trabajo. Hay una diferencia entre la extracción en frío y la que no es en frío. La extracción en frío, digamos, sería lo que de manera natural va a poder sacar la máquina de manera mecánica, y siempre va a quedar un pequeño resto que las máquinas pues, no son perfectas, no son capaces de extraer, que se podría extraer que digamos sería el trabajo que se hace en las orujeras, que es de este resto que nosotros no somos capaces de extraer ese aceite, pues con presión, temperatura y algún proceso que realmente no controlo del todo, pues se extrae esa pequeña fracción de aceite que estas máquinas no extraen. Las diferencias que puede haber entre un aceite que se extrae en frío o un aceite que se extrae con otro proceso sería básicamente la calidad o la frescura del aceite. No es un aceite que tengamos de extracción en frío, como es el que se extrae en noviembre, sino un aceite de oliva virgen extra, pues vamos a notar matices en la cata. Los catadores pues te sacan matices a platanero, a tomate, a hierba fresca. Cuando abres o hueles una copa con ese aceite, pues va a poder sacar esos olores. Ya habría que entrenar la nariz, pero por lo menos el de fruta fresca o el de hierba recién cortada, pues es una aceituna verde, y esas características sí son muy apreciables. En el resto pues no, sabe a un aceite un poco más plano. De la aceituna se aprovecha todo. En Olivaza, una vez que se extrae la fracción importante, digamos, interesante, que sería el aceite de oliva, la pulpa y el hueso pasan fuera, una bomba de pistón, se sacan fuera otra vez de nuevo al patio, donde tenemos una balsa de almacenamiento muy grande, que previamente esa masa pasa por una máquina que la deshuesa. La fracción grande del hueso que queda, que son partículas pequeñitas, 3-4 milímetros, la apartamos, lo sacamos, y eso se utiliza como biocombustible para las calderas de calefacción de viviendas, de las granjas de pavos, de pollos, de animales que hay en la zona. Y el resto, que va a la balsa, durante todo el año, en Olivaza lo que hacemos es desecarlo. Tenemos una campa muy grande, se seca al sol, que aquí sol tenemos,
y se utiliza como ese orujillo que llamamos, se utiliza como biocombustible también, pues por ejemplo aquí para las fábricas de ladrillos, para la cocción del ladrillo. Entonces se aprovecha todo, no queda nada. El precio de mercado del aceite provoca que los consumidores en ocasiones se planteen si comprarlo o no debido al importe que marca. Pues depende si es convencional, virgen extra convencional o ecológico, está variando entre los 3,75 €, 4 € hasta 4,5 €, 5 que se puede mover el ecológico. ¿Pero se conoce qué costes conlleva fabricar 1 litro de aceite? 1 litro de aceite de oliva virgen extra al agricultor, que sería, digamos, el principio de la cadena y el que realmente el que todos queremos que le sea rentable, porque sin él no habría aceite. Le viene costando en torno a unos 2 €, 1,80 €, 2 € la producción de 1 kilo de aceite. ¿Vale? Ahora mismo pues están recibiendo, porque el mercado ha variado, están recibiendo unos 3,20 €, con lo cual pues de ese costo a esa diferencia tiene un pequeño beneficio. La producción de ecológico al agricultor sí que le supone un incremento respecto de una producción convencional. Podríamos estar hablando en torno de 2,5 €, así unos 50 céntimos más por kilo de aceite. Muchos agricultores no se embarcarán en ecológico porque lleva una serie de costes y de controles que si son pequeñas explotaciones no le va a salir rentable. Normalmente los agricultores que están en ecológico, ya que la normativa dice que tienen que tener un control de una certificadora externa, ese costo lo asumen los agricultores que tienen una producción importante, digamos que son agricultores profesionales, no las explotaciones familiares. Algunos sí que la hay, que por conciencia ecológica tienen su producción en ecológico, pero son los menos. El aceite de oliva español llega a más de 180 países del mundo, aunque sus principales mercados están dentro de la Unión Europea, como Italia, Francia o Portugal. El primer cuatrimestre de 2021 alcanza cifras superiores al mismo periodo del año anterior. Según la organización agraria Saja Jaén, las exportaciones de aceite de oliva en los mercados internacionales crecen más del 22% frente a 2020. La provincia de Granada, detrás de Córdoba y Jaén, sube sus ventas más de un 6%, logrando 345 millones de euros. El aceite de oliva de Olivaza, nosotros tenemos un mercado principalmente nacional, dentro de España, y en Europa sí que vendemos a varios países. Vendemos fundamentalmente a Francia y Alemania, a Italia, vendemos en Lituania, vendemos en Polonia, vendemos en Eslovaquia y hemos empezado a hacer algo en Rusia. Fuera, en Europa, se demanda mucho el aceite de oliva virgen extra ecológico. Ese diferencial de la producción ecológica, que en países como Francia lleva mucho tiempo implantada, que hay supermercados que son estrictamente ecológicos, del 100% de sus productos, piden aceite de oliva ecológico. Sí, se vende el aceite de oliva de producción normal, pero sobre todo para esos países ecológicos. En España se sigue consumiendo aceite de oliva de producción convencional, en su mayoría. ¿El aceite de oliva se está valorado como se merece? Pues yo creo que más bien fuera de España está muy bien valorado, se considera un producto de alta gama, podríamos decir, y en España, quizás porque lo hemos tenido siempre, somos el país con mayor producción del mundo, pues quizás se tiene algo menos de conciencia de ese valor del producto que tenemos, si es verdad que cada día se entiende más y la gente lo aprecia más. Pues yo diría que sí, sabemos consumir aceite, sobre todo por la gastronomía española. Yo creo que es una pieza fundamental de cualquier recetario, aparece el aceite de oliva virgen o virgen extra.
Ahora mismo nos encontramos en la bodega de Olivaza, en una de las bodegas, tenemos 3 bodegas. Aquí, digamos, sería la penúltima fase del proceso. Realmente lo que hacemos es almacenar el aceite que se extrae en fábrica, como hemos visto en la sala de máquinas, y aquí por fechas de producción, por variedades, por calidades, se va diferenciando y cada bidón en sí sería un lote de producción. Pues bueno, los primeros un aceite más fresco, más fuerte, con más intensidad, y lo último de noviembre, de enero, pues distinto, más suave, digamos. Estos bidones tienen 114.000 litros, kilos de aceite, unos 100.000 y pico litros, y tenemos en Olivaza capacidad de almacenamiento de 3 millones de litros de aceite. Depende del tamaño de la botella, pero en botellitas de litro, pues unas 110.000 botellas de litro. Inspecciones de sanidad en Olivaza, pues bueno, depende de la inspección, como quiera hacerlo, pero solemos tener mínimo 1 o 2 al año. Después de bodega, en Olivaza nuestros aceites los pasan a lo que sería la envasadora, que previo un filtrado para quitar ese pelín de pozo que puede quedar de la pulpa, de la fracción fina de la pulpa, se envasa directamente en los distintos tipos de envasado que tenemos. Tenemos una envasadora antigua, que es la que hemos usado siempre, y una envasadora semiautomática de 4 caños, que es con la que trabajamos pues todo el año, y envasamos y distribuimos al resto de España y de Europa. Cada lote de producción y de envasado, por norma, tiene que cumplir, tiene que llevar reflejado el etiquetado una serie de parámetros, como son los valores nutricionales, el proceso de extracción, el origen, si es ecológico o no, y una recomendación de conservación para el aceite, y evidentemente fecha de consumo preferente y el lote al que pertenece, porque si hubiese algún problema podamos tirar de esa trazabilidad para localizar dónde está el problema o dónde ha ido ese aceite. Se distingue el ecológico del no ecológico. Evidentemente tenemos los lotes separados, el envasado separado, el tipo de etiquetado, aunque es el mismo, pero sí le hemos dado un cambio a la etiqueta, y el AOVE lo etiquetamos con una etiqueta negra y fondo verde, y el ecológico con un tono dorado. Aparte de que el loteado es distinto, viene marcado en su número de lote para que sea reconocible. Una vez que tenemos el aceite envasado y etiquetado, viene lo más difícil, que es conseguir venderlo. Por suerte tenemos un amplio abanico de distribuidores a nivel nacional, pequeños distribuidores, que distribuyen pues por toda España, y muchos clientes fijos de hace mucho tiempo. Últimamente estamos vendiendo mucho a través también de la página web, tienda online, que es muy fácil para cualquiera poder comprar a la hora que sea desde su casa. Y en el resto de Europa, pues a través siempre de comercializadores o de destinatario final, que serían tipo supermercados o ecológicos, como hemos comentado antes, o convencionales. Y Olivaza puede venir cualquiera, está abierto al público, desde un particular para llevarse una botellita pequeña, hasta el que quiera venir con un camión y cargarlo, pues también se lo vendemos, sí. Para comprar un aceite de oliva virgen extra, lo mejor es comprarlo directamente al productor, que sería la almazara. Si se compra en un supermercado, habría que distinguir para qué se va a usar, si se va a usar para crudo, si se va a usar para cocina, y distinguir muy bien en los supermercados, en los estantes, que están puestos todos juntos, el aceite de oliva virgen o virgen extra, que sería el que se extrae en la almazara de manera mecánica simplemente, o el aceite de oliva virgen, o sea, el aceite de oliva simplemente, el que solamente es un aceite de oliva, que lleva un 5% de este tipo de aceites, y luego una mezcla de aceites de extracción de orujo. La diferencia entre el aceite de oliva virgen y el virgen extra es que el virgen extra es de aceituna más fresca, más verde, digamos, y que no tiene ningún tipo de lo que los catadores llaman defecto. No tiene, el fruto es más temprano,
y todavía pues no ha pasado, como en estas zonas que en diciembre suele helar, pues no ha pasado heladas por esa aceituna, el fruto no se ha marchitado en el árbol. Ese tipo de defectos, digamos, produciría un aceite de calidad igualmente, pero ya sería virgen, que es lo que los catadores llaman con un pequeño defecto, siempre dentro de los límites que marca la norma, que establece una serie de límites que físicamente y químicamente tiene que cumplir el aceite. Según la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo, solo en España se contabilizan más de 250 variedades cultivadas del olivo. Aunque las principales y más consumidas es la picual, que representa el 50% de las aceitunas de España, la hojiblanca, que supone sobre el 16% del olivar andaluz, el picudo, que se encuentra muy extendido en la provincia de Granada, Córdoba, Málaga y Jaén, y la arbequina. El sector oleícola lleva varios años reivindicando las pérdidas que supone la producción del aceite, aunque parece que las previsiones para la próxima campaña son positivas. De hecho, ya se escucha que el olivar vuelve a ser rentable.